En este segundo momento vamos a presentar los tres temas fundamentales del documento de Santo Domingo: nueva evangelización, promoción humana y cultura cristiana. Ya desde el principio dice el documento que lo que pretende la conferencia es impulsar con nuevo ardor la nueva evangelización. De hecho, quiere inculturar el evangelio en la nueva situación de América Latina. Entonces, ¿qué es la nueva evangelización? Es el conjunto de medios, acciones y actitudes aptos para colocar el evangelio en diálogo activo con la modernidad y con lo posmoderno, sea para interpelarlos, sea para dejarse interpelar por ellos. Es el esfuerzo de inculturar el evangelio en la situación actual de las culturas del continente. Ahí está todo, ¿verdad? La nueva evangelización, dice el documento, no es empezar de cero y acabar con todo o inventar un evangelio nuevo. Pero sí es una renovación de la evangelización en América Latina. Su finalidad podía resumirse así: hacer hombres nuevos en comunidades nuevas para una sociedad nueva. Su contenido esencial es el misterio de Jesucristo. Su sujeto activo es todo el pueblo de Dios. Sus protagonistas deben ser los laicos y sus destinatarios todos, pero sobre todo los bautizados no evangelizados. Llama la atención una cosa muy importante, que en este primer capítulo sobre la nueva evangelización resulta que solo hay 20 y tantos números dedicados a precisamente explicar lo que es la nueva evangelización. En cambio, hay más de 100 dedicados a hablar de la Iglesia. Es decir, el documento nos está diciendo: solo una Iglesia evangelizada es capaz de evangelizar. Solo una Iglesia renovada puede hacer una nueva evangelización. Y por eso esa Iglesia se describe en el documento, y todo esto se analiza, ¿verdad?, como una Iglesia convocada a la santidad, con comunidades eclesiales vivas y dinámicas, en la unidad del Espíritu, con diversidad de ministerios y carismas, para anunciar el reino a todos los pueblos. Ahí está descrito la Iglesia que necesita América Latina para poder hacer una nueva evangelización. Segundo tema importante desde el título, ya lo sabemos: la promoción humana. La promoción humana, dice el documento de Santo Domingo, es una dimensión privilegiada de la nueva evangelización. Es decir, no habrá nueva evangelización si no hay promoción humana. Por lo tanto, Santo Domingo renueva y ratifica la opción preferencial por los pobres que se hizo en Puebla y que viene ya desde Medellín, ¿verdad? Y apoya esta opción, pues citando la doctrina de Pablo VI en su carta encíclica sobre el desarrollo de los pueblos, donde dice que el desarrollo es el paso de todos los hombres y de todo el hombre de condiciones menos humanas a más humanas. Y por eso también la Iglesia latinoamericana reconoce en el rostro de los pobres y de los que sufren el rostro del mismo Señor Jesucristo. Y quiere, dice el documento, renovar de forma evangélica, firme e irrevocable esa opción por los pobres de Medellín y de Puebla. La solidaridad cristiana, el servicio a los más necesitados, realmente es fidelidad a Dios. Forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia. Y además de estos rostros de los que sufren, pues Santo Domingo analiza una serie, ¿verdad?, de situaciones, y especialmente se fija en el tema de la familia y de la vida. Y la tercera y última parte es la cultura cristiana,
Pero aquí hay una cosa muy curiosa, pero muy importante, no es una casualidad. El título original del documento es Nueva Evangelización, Promoción Humana y Cultura Cristiana. Pero en las conclusiones se dice Nueva Evangelización, Promoción Humana e Inculturación del Evangelio. Es decir, no es esa evangelización de la cultura algo estático. La cultura cristiana está fabricada en Roma o donde sea y se lleva acá y allá, a América Latina, como antes se llevó a Europa, ¿verdad? No, es un proceso dinámico de inculturación. El Evangelio se pone en contacto con la cultura, en este caso con la cultura de América Latina, ¿verdad? Y hace una iluminación y una transformación de los principios y de los valores que hay en esa cultura, para dar lugar a un evangelio inculturado, Así como el evangelio se escribe en griego, pero después se traduce a otras lenguas, pues el evangelio se recibe en una forma, pero se traduce, se incultura, se encarna en cada uno de los pueblos. Eso es muy importante y es una visión muy viva y muy conveniente y muy activa de la evangelización, de la nueva evangelización. No es implantar una cultura cristiana que se trae desde fuera, sino que es inculturar, sembrar en la cultura el evangelio para que dé lugar a una forma distinta de creer en el evangelio, que no cambia, de construir comunidades cristianas y de ser iglesia dentro de una época y una cultura determinada. Eso es un proceso que significa que, primero, conocer, asumir y respetar la cultura. Segundo, purificar esa cultura, porque toda cultura tiene cosas malas que hay que cambiar. Pero tercero, llevar a plenitud las cosas buenas que hay en esa cultura. Toda cultura tiene cosas buenas y esas hay que iluminarlas con el Evangelio y hay que hacerlas crecer y madurar. Cuarto, todo eso iluminarlo desde la fe en Jesucristo y por lo tanto ya, quinto, hacer una cultura nueva que se puede llamar de verdad cultura cristiana porque ha inculturado el Evangelio. Todo eso es un proceso donde tiene que participar no solo el misionero o el que predica, sino el pueblo tiene que ser protagonista de ese proceso y se sigue en ese proceso los tres grandes misterios de la vida de Cristo, la encarnación, la Pascua y Pentecostés. Hay que encarnar el Evangelio en la cultura. Hay que llevar la vida nueva de la Pascua a esa cultura y hay que dejar que el Espíritu Santo, Pentecostés, pues haga nacer esa nueva cultura. Cultura que latinoamericana, sí, pero también cultura indígena, cultura afroamericana, cultura mestiza, cultura de los jóvenes, cultura que abarca todo. Y por eso la acción educativa de la Iglesia, la participación en los medios de comunicación social, pues es también muy importante. No hace falta que yo diga que cualquiera de estos tres temas es riquísimo. Yo los he resumido aquí muy brevemente. Hace falta leer, reflexionar, sintetizar para darnos cuenta de cuál es el mensaje y los temas básicos del documento de Santo Domingo, que no siguió mucho el tema o la metodología de ver, juzgar y actuar, porque algunos participantes la veían con una cierta sospecha, pero que realmente sigue ese mismo itinerario. La cultura, la vida, la Iglesia de América Latina, su realidad, se ilumina de nuevo para hacer una nueva evangelización. Les invito entonces a estudiar así, desde este punto de vista y con esta pequeña introducción, el documento de Santo Domingo. Gracias por su atención.